Hola, aquí nuevamente resolviendo un problema de movimiento parabólico, un ejercicio de examen que me han enviado y me han pedido resolver. Y bueno, este problema dice, las piedras son lanzadas por la cinta transportadora con una velocidad horizontal, velocidad inicial igual a 5 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. Determine la distancia D abajo de la pendiente, donde las piedras golpean el suelo en el punto B. Si h es igual a 10 metros y g es la gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, acá nos da el gráfico adjunto, donde se puede ver claramente que hay una cinta transportadora que está lanzando piedras con una velocidad inicial igual a 5 metros sobre segundo y salen del punto A. Y estas van cayendo hasta llegar al punto B, describiendo una trayectoria parabólica. Y bueno, llegan a impactar a una distancia inclinada, que tiene, bueno, esa distancia inclinada obviamente que es una pendiente, que tiene un grado de inclinación. Y bueno, acá nos da un triángulo que nos da los lados del triángulo, y bueno, con eso tenemos que calcular esa distancia D. Ahora este ejercicio es bastante interesante, donde vamos a aplicar las ecuaciones de cinemática del movimiento parabólico. Y bueno, también tienen que tener dominio de álgebra y conceptos de geometría. Y bueno, con estas consideraciones vamos a resolver el problema. Bueno, acá se tiene el gráfico del problema, donde lo he detallado las distancias de la pendiente. La distancia vertical, y la distancia horizontal lo he simbolizado por X. Alfa al ángulo o al grado de inclinación de la pendiente. Y bueno, acá vamos a utilizar las ecuaciones de cinemática del movimiento parabólico. Para eso tienen que tener previo conocimiento de estas fórmulas, de estas ecuaciones, y si no las tienen voy a hacer otro video donde lo voy a detallar todas las fórmulas analizando el eje Y. Vamos a poner eje Y. El eje Y se relaciona al movimiento vertical. Prácticamente el movimiento parabólico es la combinación de dos tipos de movimiento. Movimiento en el eje Y, que es vertical, y movimiento en el eje X, que es horizontal. Prácticamente en el movimiento vertical en el eje Y se utilizan las ecuaciones de caída libre. Por tanto, planteando las ecuaciones de caída libre va a quedar alturas h más y son las distancias verticales que va a caer las piedras. Por tanto, h más y es igual a velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá la velocidad inicial en y es 0, debido a que las piedras son lanzadas con una velocidad horizontal. Y al multiplicar por el tiempo, 0 por el tiempo es igual a 0. Entonces, simplificando esta ecuación, va a quedar que a alturas h más y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Acá, analizando un poco los datos, y no tenemos como dato, ¿no? Tampoco tenemos el tiempo que caen las piedras hasta llegar al punto B. No tenemos ese tiempo, entonces h sí tenemos, pero no es suficiente porque tenemos dos incógnitas. Entonces no vamos a poder despejar ni resolver todavía el problema. Entonces lo que nos queda, a esta la vamos a llamar ecuación 1. Luego vamos a analizar el movimiento horizontal. Acá ponemos eje X. En el eje X es un movimiento que tiene velocidad constante. Vamos a utilizar la ecuación que dice velocidad en X es igual a distancia sobre tiempo. De acá vamos a despejar el tiempo, pasa a multiplicar al otro miembro y la velocidad en X pasa a dividir. Acá analizando esta ecuación no tenemos como dato la distancia, tampoco tenemos el tiempo, pero sí tenemos la velocidad en X. Nos ha dado como dato la velocidad horizontal. Pero no es suficiente para resolver el problema, entonces a esto lo vamos a llamar ecuación 2. Luego tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2. Fíjense que acá el tiempo en ambos movimientos, tanto en el eje Y como en el eje X, es el mismo. Por lo tanto, este tiempo es igual a distancia horizontal sobre velocidad en X. Esto lo vamos a reemplazar en la ecuación 1. Por tanto, vamos a decir que sustituyendo ecuación 2 en ecuación 1 va a quedar alturas h más y es igual a un medio de la gravedad. Y lo que vamos a sustituir lo vamos a encerrar entre paréntesis. Les va a quedar la distancia horizontal sobre velocidad en X todo elevado al cuadrado. Ordenando esto y aplicando las propiedades de los exponentes va a quedar. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación 3. Analizando un poco, acá tenemos los datos tenemos la gravedad, ¿no? Que es 10 metros sobre segundo cuadrado, tenemos la velocidad en X que es 5 y la altura acá nos da 10 también, 10 metros. Como incógnitas tenemos la distancia vertical y la distancia horizontal X, que no tenemos, aún no tenemos, pero podemos hallarlo. A ver, observando el gráfico, acá en este triángulo, acá lo voy a ampliar, tenemos los catetos, ¿no? Este es un triángulo rectángulo cuyos catetos son 3 y raíz de 3, y alfa es el ángulo. A ver, aplicando aquí tangente de alfa, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso es raíz de 3.
y el cateto adyacente es 3. Y acá despejando el ángulo alfa, ese tangente va a pasar como tangente a la menos 1 al otro miembro, y va a quedar alfa es igual a tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre 3. Aquí aplicando las funciones trigonométricas o esto metiendo en la calculadora nos da un valor de igual a 30 grados. Y bueno, ya tenemos el ángulo alfa. Vamos a relacionar con las distancias de la pendiente, la distancia vertical y la distancia horizontal. Tangente de alfa es igual a y sobre x. O sea, tangente de alfa es distancia vertical sobre distancia horizontal. De acá, bien se puede despejar y o se puede despejar x, cualquiera de los dos. Ustedes pueden despejar y reemplazarlo en la ecuación 3 y resolver. Porque fíjense que acá va a quedar en función de y, esta ecuación 3 va a quedar en función de y o va a quedar en función de x, como incógnitas, para poder resolver la ecuación. En este caso yo lo voy a despejar x, fíjense, acá voy a despejando x, esta x pasa a multiplicar al otro miembro y tangente de alfa pasa a dividir, y esa la vamos a llamar ecuación 4. Sustituyendo ecuación 4 en ecuación 3 va a quedar que alturas h más y es igual a gravedad sobre 2 veces velocidad horizontal en x al cuadrado, y todo lo que vamos a sustituir, fíjense que x está elevado al cuadrado, por tanto va a ser y sobre tangente de alfa todo elevado al cuadrado. Ahora aquí ordenando y aplicando la propiedad de los exponentes va a quedar. Y bueno, prácticamente, a ver, lo vamos a anotar acá. Esta es la ecuación que nos ha quedado. Si nosotros observamos, h tenemos como dato, ¿no? Es igual a 10 metros. La gravedad es 10 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad en x nos da como dato 5 metros sobre segundo. Tangente cuadrado de alfa. El alfa es igual a 30 grados. Y bueno, tenemos como incógnita y. Y es lo que tenemos que hallar. O sea, y es la distancia vertical. Fíjense que y es la incógnita y está elevado al cuadrado, o sea, tiene exponente 2. Por tanto, es una ecuación cuadrática. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones cuadráticas? Las ecuaciones cuadráticas, todos los términos de un miembro se llevan al otro miembro con signo cambiado y todo esto se iguala a 0. Entonces lo que vamos a hacer es gravedad por y al cuadrado sobre 2 veces bx al cuadrado por tangente cuadrado de alfa. Lo vamos a dejar ahí. Este h y este y van a pasar al otro miembro con signo cambiado. Que es positivo lo vamos a elevar con negativo. Y esto vamos a igualar a 0. Ordenando esta gravedad, la velocidad y el ángulo lo vamos a insertar entre paréntesis. Y por tanto al reemplazar el valor, eso va a ser el coeficiente de y cuadrado. Y bueno, reemplazando valores. La velocidad inicial es 5 metros sobre segundo. Acá lo voy a anotar. La altura h, esta altura h es igual a 10 metros. La gravedad g es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. El ángulo alfa es igual a 30 grados. Y bueno, esto reemplazando acá en esta ecuación. G es igual a 10, bx es 5, alfa es igual a 30. Y este tangente de 30 lo vamos a encerrar entre paréntesis y eso lo vamos a elevar al cuadrado, así para meter en la calculadora. Y bueno, todo esto que está entre paréntesis va a ser el coeficiente de y. O nosotros operando, operando nos da 3/5. Y lo elevado al delante y h lo elevado atrás. Entonces eso es menos 10. Ahora aquí me salió una fracción. Esto antes de resolver lo voy a multiplicar por 5 a toda la ecuación. Por lo tanto va a quedar 3y al cuadrado menos 5y menos 50. Y esto igual a 0. Ahora resolviendo esta ecuación nos da dos valores. Y igual a 5 y y es igual a menos 10 tercios. Vamos a tomar el valor positivo. Y es igual a 5 metros. Ya tenemos el valor de y. Es igual a 5 metros. Esa distancia vertical había sido 5 metros. Ahora, para obtener x, vamos a utilizar la ecuación 4. Acá lo voy a escribir, acá arriba. La ecuación 4. X es igual a y sobre tangente de alfa. ¿Ok? Es la ecuación 4. Acá podemos reemplazar valores. Y es igual a 5 metros, alfa es igual a 30 grados. Por tanto, va a ser 5 metros sobre tangente de 30 grados. Acá va a quedar x es igual a 5 por raíz de 3 metros. Y esto metiendo en la calculadora un valor equivalente de 8,66 metros. ¿Ok? Y bueno, ya hemos hallado y hemos hallado x. He pedido d, o sea, la distancia inclinada. Bueno, lo voy a expresar en este gráfico. Y es la distancia vertical, x la distancia horizontal y alfa es el ángulo de inclinación de la pendiente. Y d es lo que nos ha pedido calcular. D es la distancia inclinada. Ahora esto podemos resolverlo aplicando el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo, va a quedar que d al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. D es la hipotenusa, x y y son los catetos. Por tanto, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso nos dice el teorema de Pitágoras. Por tanto, acá reemplazando valores y despejando d, este cuadrado pasa como raíz cuadrada, o sea que más menos raíz cuadrada
de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora reemplazando acá, va a quedar que x es igual a 5 por raíz de 3 todo elevado al cuadrado, y y es 5, ¿no? 5 elevado al cuadrado. ¿Okay? Esto metiendo en la calculadora o haciendo operaciones nos va a dar un valor de 10 metros. Entonces, con eso hemos hallado el valor de d, que es igual a 10 metros. Y bueno, con esto hemos concluido este video. Y bueno, espero que les haya gustado la explicación, les sirva mucho para probar sus exámenes. Suscríbanse a mi canal y bueno, compartan el video. Bueno, chao.